Cordial saludo para todos. Por medio de esta videoclase estaremos dando continuidad con la temática que tiene que ver con la síntesis de proteínas. En este caso específico estaremos hablando del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad que él está ocasionando a nivel mundial. Esto es conocido por todos que en diciembre del año pasado surgió un brote epidémico de neumonía de origen viral en una ciudad de China llamada Wuhan, la cual fue asociada desde un comienzo a un nuevo coronavirus que inicialmente lo catalogaron como virus de Wuhan o nuevo coronavirus 2019. Inicialmente, lo que comenzó como un brote epidémico local se fue transformando en una pandemia global de inciertas y trágicas consecuencias, como lo estamos percatando o percibiendo por medio de redes sociales, a través de la prensa, de la televisión. En febrero de este año se estableció una denominación taxonómica oficial para el nuevo coronavirus, al cual se le denominó SARS-CoV-2. La parte CoV proviene de coronavirus tipo 2 asociado al síndrome respiratorio agudo grave SARS. Entonces de ahí viene el nombre a este virus. Y a la enfermedad que es causada por este virus se le denomina COVID-19, por sus siglas en inglés. También la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia como urgencia de salud pública de interés internacional el 30 de enero de este año y posteriormente como pandemia global. Bien, los coronavirus son virus encapsulados y tienen uno de los genomas más grandes entre los virus ARN de cadena única y sentido positivo, con una longitud que oscila entre las 26 y 32 kilobases. El término coronavirus se debe al peculiar aspecto en forma de corona que tiene este virus en su envoltura, la cual se hace visible por medio de la microscopía electrónica, y esto permite ver que la envoltura de este virus está rodeada por glucoproteínas de membrana en forma de espículas. Entonces de allí es donde le dan ese nombre de coronavirus. Los coronavirus pertenecen a la subfamilia Orthocoronavirinae, a la familia Coronaviridae, al orden Nidovirales. La familia Coronaviridae está constituida por 4 géneros llamados alfa, beta, delta y gamma coronavirus. Para el caso del SARS-CoV-2 es un virus de tipo beta. Los coronavirus son agentes causales de patologías tales como a nivel respiratorio, hepático, intestinal y ocasionalmente a nivel neurológico. Tienen una amplia distribución en la naturaleza y pueden afectar al ser humano y otras especies, tales como aves, otros mamíferos como los murciélagos, felinos y roedores, también al ganado porcino. Además del SARS-CoV-2, otros 6 coronavirus infectan al ser humano, como son los alfa coronavirus 229E y NL63, y los beta coronavirus HKU1 y OC43, coronavirus que son asociados al síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV, y coronavirus asociado al síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS-CoV. Los coronavirus tienen una diversidad genética notable y una capacidad de recombinarse elevada, y esto es lo que explica el alto índice de infección que está ocurriendo actualmente. También esto permite explicar el salto que ocurre entre las especies de los coronavirus emergentes que han afectado al ser humano en las últimas décadas. Entonces, fíjense ustedes lo interesante que es abordar este tema que tiene que ver con una situación que actualmente está afectando a la población a nivel mundial. Bien, entonces la guía inicia con una pregunta. ¿Sabías que el proceso de replicación y transcripción del material genético y también el de traducción, obviamente, tienen que ver con lo que está sucediendo con la enfermedad del COVID-19? Entonces me voy a permitir leerles la información que ustedes tienen en la guía. Actualmente estamos viviendo una experiencia particular gracias a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y que nos obliga a permanecer confinados. El virus mencionado se caracteriza porque provoca diferentes afecciones respiratorias agudas y neumonías, así como se los mencioné previamente.
Igualmente ya les había mencionado que el material genético de este virus es ARN, ¿verdad? Ácido ribonucleico, que suele ser una molécula monocatenaria, es decir, de una sola cadena, que copia, transcribe y transmite partes del código genético a las proteínas para que éstas puedan sintetizar y llevar a cabo funciones que hacen que los organismos sigan viviendo y desarrollándose. Esas actividades de copiar, transcribir y transmitir las llevan a cabo distintas variaciones del ARN. Una vez en la célula, el virus utiliza su propio código genético para controlar y reprogramar las células y que éstas fabriquen el virus, que en este caso pues, es el coronavirus. Entonces fíjense ustedes que una vez estos virus ingresan a las células de una persona, este virus, el material genético del virus se acopla a la maquinaria celular donde se da el proceso de síntesis de proteínas. Entonces nuestras células o la célula de la persona que es afectada por este virus va a comenzar a sintetizar las proteínas del virus y esto va a hacer que en esa persona este virus se prolifere y de esta manera ese virus va a pasar de persona a persona y el número de contagios cada vez va a ser mayor. Y es precisamente por la capacidad infectiva que tiene este tipo de virus. Para la detección del coronavirus en pacientes sospechosos se emplea una técnica de biología molecular conocida como RT-PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa inversa o reversa. Pero antes de hablarle de la PCR y de la RT-PCR, me gustaría mostrarles unas imágenes acerca de los diversos tipos de virus que existen en la actualidad. No solamente el ser humano es afectado por este tipo de virus, que son los coronavirus, ¿verdad? Sino que hay también otros tipos, como por ejemplo los que pueden observar aquí en la imagen. Hay virus que son de tipo helicoidal, hay virus que son de tipo poliédricos, hay tipos de virus que son esféricos y otros que son pues ya más complejos. De igual forma, aquí pueden observar, miren, la forma de diversos tipos de virus. Aquí podemos observar el del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Miren que es muy similar al coronavirus, el SARS-CoV-2. También tenemos el virus de la hepatitis B, el virus del ébola, los adenovirus, virus de la influenza, virus de la rabia, miren qué forma tan peculiar la que tiene, este otro tipo de virus que se llaman bacteriófagos, que son virus que se caracterizan porque ellos infectan especialmente a las bacterias, miren que parece una nave espacial, los papilomavirus, los rotavirus y el virus del herpes. Fíjense, todos estos son tipos de virus. En esta otra imagen, de igual forma, se los están también indicando, ¿verdad? Miren qué forma tan peculiar la que tienen los bacteriófagos. Bien, simplemente quería pues indicarles que hay diferentes tipos de virus. Ahora sí, para comprender en qué consiste la RT-PCR, lo primero que debemos comprender es qué es la reacción en cadena de la polimerasa, y para ello les voy a presentar un video en donde de forma sencilla nos están explicando al respecto. Entonces aquí nos dicen que la reacción en cadena de la polimerasa PCR por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, es una técnica cuyo objetivo es obtener una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN de interés partiendo de una pequeña muestra. Es decir, fíjense que la reacción en cadena de la polimerasa lo que hace es fotocopiar, por decirlo de esa manera, una hebra o un segmento de ADN de interés, y a partir de ese segmento de ADN de interés se pueden obtener millones y miles de millones de copias de ese fragmento que a nosotros nos interesa. Recuerden cuando estábamos viendo el tema de la replicación del ADN, que hacíamos la analogía con una fotocopiadora. Tú tienes una hoja y tú a esa hoja le quieres sacar 1000 copias, la colocas allí en la fotocopiadora, la programas y con el paso del tiempo vas a obtener las 1000 copias que tú deseas de esa hoja. Haciendo esa analogía, de esa manera funciona la PCR, en el que a partir de una muestra de ADN, tú puedes obtener miles y miles de millones de copias de ese fragmento de ADN. Entonces, esa es la importancia que tiene esta técnica en biología molecular. Bien. Dice que con la amplificación resulta más fácil identificar
virus o bacterias causantes de enfermedades. También permite identificar personas o hacer investigación científica sobre el ADN amplificado. De igual forma, cuando se tiene una pequeña muestra de un fluido vegetal, de un fluido, ya sea de animal, humano o de cualquier ser vivo, a partir de la PCR, como les mencioné previamente, se pueden obtener millones y millones de copias de ese fragmento, y de esa forma esta técnica es bastante utilizada en cualquiera de estas situaciones que aquí les han mencionado. Entonces, aquí les dan un ejemplo general, ¿verdad?, de cómo funciona la PCR. Entonces, fíjense lo que aquí les están mostrando. Aquí tienen una muestra, que puede ser un hueso, ¿sí? A este hueso les traen el ADN. Aquí en este ADN va a haber un fragmento que es de interés, es decir, es un fragmento que para los investigadores es crucial, porque a partir de él pueden hacer sus experimentos, sus investigaciones, los análisis que ellos desean. Entonces, en todo este ADN está ese fragmento que interesa, ¿cierto? Entonces, a partir de la reacción en cadena de la polimerasa, fíjense que en esta muestra de ADN el gen de interés se lo están representando en color verde. ¿Qué es lo que permite entonces la PCR? Obtener gran cantidad de copias, ¿verdad?, de ese gen de interés que, que valga la redundancia, interesa obtener para poder hacer los estudios. Entonces, en forma general, este es el funcionamiento de la PCR. En la técnica de la PCR, de la reacción en cadena de la polimerasa, es muy importante contar con tecnología de punta, en este caso un aparato que se denomina termociclador. En este termociclador es donde se realiza el proceso de amplificación de los segmentos de ADN de interés, así como lo pueden observar aquí en la imagen. Entonces, fíjense, tomando como ejemplo la imagen anterior, en donde estaba el pedazo de hueso, y de ese hueso se hizo la extracción del material genético, y dentro de ese material genético está el segmento de ADN que interesa. Además, para que la PCR se pueda llevar a cabo, se requieren de unos cebadores o primers, también reciben ese nombre, primers o cebadores. Más adelante se les indicará cuál es la función que desempeñan. Y también nucleótidos, adenina, timina, guanina y citosina. Y muy importante, la enzima polimerasa. Ustedes recuerdan cuando estábamos hablando del proceso de replicación del ADN. Para que el ADN se pueda replicar, era necesario contar con la enzima ADN polimerasa, ¿cierto? Entonces, esta es la enzima que permite que se sinteticen nuevas hebras de ADN. Entonces, todo este contenido va a estar aquí en este tubo, se coloca en el termociclador y allí ocurre el proceso de reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en términos generales allí dentro de ese tubo? Aquí tenemos el material genético, y fíjense que aquí les están indicando el gen de interés, ¿cierto? Bien, en este termociclador van a ocurrir muchos ciclos, ¿verdad? Entre más ciclos se lleven a cabo dentro de este termociclador, mayor cantidad del fragmento de interés se obtendrá. Entonces, por ejemplo, en el ciclo 1, cada ciclo se compone de 3 fases. Una fase de desnaturalización, una fase de anillamiento y una fase de elongación. Miremos a ver qué ocurre en la fase de desnaturalización, que ocurre a 95 grados centígrados. Esta desnaturalización del ADN lo que hace es que la doble hebra se separe, ¿verdad? Inmediatamente, una vez se ha separado la doble hélice de ADN, llega la polimerasa, que es una enzima termoestable, es decir, que aunque hayan fluctuaciones o cambios en la temperatura, porque fíjense que aquí estamos trabajando a temperaturas elevadas,
esta enzima, ella pues siempre pues se va a mantener estable, ¿sí? Luego, y aquí es donde aparecen los cebadores o primers, y también recuerden que dentro del tubo ya están incluidos los nucleótidos libres, ¿verdad? Que contienen cada una de las bases nitrogenadas. Luego viene la segunda fase del ciclo, que es el anillamiento. ¿En qué consiste el anillamiento? Lo están observando ustedes aquí. Fíjense que los cebadores o primers se van a unir a una sección del ADN de interés en donde va a iniciar el proceso de replicación. Miren, se unen y una vez esto está ocurriendo, llega la tercera fase, que es la elongación. Fíjense que la desnaturalización ocurrió a 95 grados centígrados. Luego la temperatura baja entre 55 y 65 grados centígrados y es cuando los primers o cebadores se unen al segmento de ADN de interés. Y luego viene la tercera fase, que es la fase de elongación, que ocurre a 72 grados centígrados. ¿Y qué pasa aquí? Miren que la polimerasa se une a esta zona y a partir de allí comienza a adicionar los nucleótidos y de esa manera comienza a sintetizarse nuevo ADN que va a contener el segmento de interés. Fíjense que a partir de una hebra ya tenemos ya dos copias, ¿cierto? Luego sigue un ciclo 2 y van a ocurrir las mismas tres fases: desnaturalización, anillamiento y elongación. Y van a estar observando ustedes en este video que en la medida que van ocurriendo los procesos, miren, aquí llegan los primers o cebadores, llega la polimerasa y comienza a adicionar los nucleótidos. ¿Y qué están observando ustedes aquí? Que en la medida que van ocurriendo los ciclos, se va obteniendo cada vez más segmentos de ADN de interés, ¿cierto? Esto es como si fuera la fotocopiadora, así se están dando cuenta, ¿cierto? Mire, pasan ahora un ciclo 3, van a pasar por las mismas tres fases, miren. Llegan los cebadores o primers, llega la polimerasa, comienza a adicionar los nucleótidos y de esta forma fíjense ustedes que ya comienzan a observarse segmentos de ADN que tienen únicamente el segmento que a nosotros nos interesa, lo que llamamos el gen de interés. En la medida que van ocurriendo los ciclos, miren, a 4 ciclos, miren qué cantidad del gen de interés. Ahora vamos a observar en la medida que van ocurriendo los ciclos, miren la cantidad de gen de interés que se va obteniendo, miren 13 ciclos, 15. Fíjense que en la medida que aumentan los ciclos, ¿qué pasa con el gen que a nosotros nos interesa? Y aquí se va viendo en el tubo. Se van obteniendo miles de millones de copias de ese segmento de interés. En este caso dicen que de una hebra de ADN se han obtenido 1.073.741.764 segmentos del ADN que a nosotros nos interesó en tan solo 4 horas. Entonces, fíjense ustedes la importancia de esta técnica en biología molecular, ya que a partir de ella se permite detectar la edad de restos fósiles, se puede detectar el ADN de un posible sospechoso de un crimen, entre muchas otras aplicaciones. Muy bien. Listo. Dicho lo anterior, entonces, pasamos ahora entonces a lo que tiene que ver con esta variante de la PCR. Ya sabemos qué es la PCR, ¿verdad? Que a partir de un segmento de ADN se obtienen miles de millones de copias de ese mismo ADN. Entonces, la reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa inversa o reversa, ¿verdad?, es un poquito diferente y ahora lo van a notar. Vamos a seguir leyendo la información que tienen en la guía. La reacción en cadena de la polimerasa PCR es una manera eficaz y eficiente de copiar o amplificar pequeños segmentos de ADN. Utilizando la PCR se hacen millones de copias de una sección de ADN en tan solo unas horas, obteniendo suficiente ADN necesario para análisis. Este método innovador pero sencillo permite a los clínicos diagnosticar y supervisar las enfermedades utilizando una cantidad mínima de muestra, como sangre o tejido.
Entonces te has podido dar cuenta que la PCR permite amplificar muchas secuencias de ADN. Pero si estamos hablando del SARS-CoV-2, ¿cómo es posible aplicarla en este virus si su material genético es ARN? Entonces fíjate, al inicio de esta videoclase te di una información acerca del virus SARS-CoV-2 y allí se te puntualizó que el material genético que caracteriza este virus es ARN, ¿verdad? ARN, es decir, tiene cadena sencilla. Entonces, te acabamos de explicar ahora que la PCR permite la amplificación de muchas copias de ADN. Entonces, ¿cómo se puede aplicar la PCR aquí para la detección de este virus si tiene ARN? Bueno, es aquí donde aparece la reacción en cadena de la polimerasa de retrotranscripción o transcripción inversa o reversa, cuyas siglas son RT-PCR por las palabras de donde proviene en el idioma inglés. Esta RT-PCR aparece como una variante de la PCR que nos permite medir en tiempo real la cantidad de fragmentos de ADN que se van produciendo. Para poder cuantificar la muestra de un paciente en este tipo de PCR, se añade al tubo de ensayo sondas o fragmentos de ADN que se unen únicamente a frecuencias específicas del ADN retrotranscrito del virus. Miren que aquí aparece esta frase, ADN retrotranscrito del virus y emiten fluorescencia. Por tanto, a mayor fluorescencia en la muestra, mayor cantidad de copias del ADN obtenido mediante la retrotranscripción del virus SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué quiere decir esto de retrotranscrito o retrotranscripción? Que es lo mismo, retrotranscripción. Aquí te lo están explicando en la guía. Dice que cuando estudiaste el tema de la transcripción, si recuerdas, ¿cierto? Primero vimos la replicación del ADN, que es lo que está ocurriendo en la PCR, luego se te explicó ya lo que tiene que ver con la síntesis de proteína, la primera fase, que es la transcripción, es decir, que a partir del ADN que está en el núcleo de la célula, se obtiene ARN, pero ARN mensajero, ¿verdad? Recuerda que este ARN mensajero se obtiene en el núcleo a partir de ADN. Entonces, la palabra retrotranscripción, RT, va a hacer referencia al proceso que permite obtener ADN a partir de ARN, gracias a una enzima denominada retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Se llama retrotranscripción entonces porque es el proceso contrario de transcripción que tú acabaste de estudiar. Te recuerdo, en la transcripción, a partir de ADN, tú obtenías ARN. Acá es lo contrario, es a la inversa, a los retros, ¿cierto? O sea, es lo contrario al proceso de transcripción normal. Entonces, de ahí es donde viene entonces el nombre de esta técnica, retrotranscripción, porque a partir de ARN, mira aquí te lo están indicando, a partir de ARN, a partir de este ARN que tiene cadena sencilla, ¿qué estás obteniendo tú? Tú estás obteniendo ADN. Y ya sabemos que el ADN, en este caso, pues, es de doble cadena, ¿cierto? Entonces, en eso consiste el proceso de la retrotranscripción. Como tú, a partir del ARN que tiene el virus SARS-CoV-2, vas a obtener, ADN. Muy bien. Para ello también te voy a indicar otro video que también tengo disponible. Bien, aquí les estamos, este es otro video, ¿sí? Donde les están mostrando. To start a test, the samples can be... Bueno, aquí en este video les están haciendo una explicación de cómo tomar la muestra, ¿verdad?, de un paciente sospechoso de COVID-19. infected. The most common symptom. Digamos que los síntomas que presentan, los síntomas generales, ¿verdad?, que presentan las personas sospechosas de COVID es que van a presentar fiebre, van a presentar tos y también van a presentar dificultad para respirar. ¿Sí? Entonces, digamos que son los síntomas generales. Bien, entonces se tiene esta persona que es sospechosa, le hacen la toma
de ese fluido, ¿verdad?, de la mucosidad, le insertan por la fosa nasal, hacen un raspado en la parte interior de la garganta. Ese hisopo que ha obtenido esos fragmentos o esos virus que estaban allí es depositado en un tubo, ¿verdad? Luego, aquí ocurre la reacción en cadena de la polimerasa, pero de retrotranscripción, ¿sí? Es decir, cómo a partir de este ARN van a obtener el ADN viral. Bien. Entonces, fíjate, aquí te están señalando que este virus se caracteriza porque tiene ARN, que es de cadena sencilla. Entonces, fíjate que a partir del ARN obtienen copias de ADN a partir de la PCR, usando la enzima retrotranscriptasa, que fue lo que se te indicó anteriormente. Entonces ahora te van a explicar cómo se hace la extracción de ese ARN del virus. Entonces fíjate todo lo que tienen que hacer. En este líquido que está contenido en el tubo, ya ahí están disueltos los virus. A este tubo de ensayo se le agrega una solución que se llama solución buffer, ¿verdad? Una solución que va a fragmentar el virus del SARS-CoV-2. Esto se coloca en un agitador durante un tiempo determinado y eso lo que causa es la lisis o la ruptura de los virus, y dentro de ese tubo van a estar fragmentos del virus, fragmentos de la membrana, de la envoltura y obviamente del ARN. Luego se pasan a un filtro, ¿verdad?, que es llevado a una centrífuga. ¿Qué es lo que hace este filtro? Este filtro, que es de un compuesto que se llama sílica, que es parecido al yeso, ¿qué hace este filtro? Este filtro lo que hace es que las partículas diferentes al RNA se van a ir, y aquí en este filtro va a quedar el ARN. Luego toman otra solución de buffer, y esa solución buffer, nuevamente llevada a esa centrífuga, y se sigue eliminando cualquier partícula de impureza que haya quedado. Lo importante es obtener en lo mejor posible puro ese ARN. Luego se toma un buffer de elusión, nuevamente se lleva a la centrífuga. ¿Y qué es lo que hace este buffer de elusión? Él va a arrastrar el ARN, y ese ARN ya va a estar en esta solución. Fíjense que anteriormente los procesos de lavado que se hacía a este filtro era para eliminar de pronto los restos que pudieron haber quedado del virus, tales como fragmentos de la envoltura u otras partículas que también puedan estar allí. Entonces ya aquí en este tubo se tiene una solución donde está el ARN del virus. Aquí entonces se tiene otro tubo en donde van a tener la enzima de retrotranscripción, ¿verdad?, o transcriptasa reversa, también es el nombre. Se van a tener diversos nucleótidos, ¿verdad?, en este tubo. Miren todos los componentes que tiene este tubo, ¿verdad? Vamos a devolvernos un poco. Nucleótidos, tiene los primers, ¿verdad? Diferentes tipos de primers, ¿cierto? Y tiene este segmento, ¿verdad?, que emite fluorescencia, y este es el que va a permitir determinar si efectivamente allí está el material genético del virus. Y obviamente se tiene la ADN polimerasa para poder obtener los fragmentos de ADN que se quieren, ¿cierto?, a partir del ARN. Entonces, ¿qué se hace? Toman la muestra del ARN viral y la agregan en este tubo que contiene todos digamos que los requeridos para poder sintetizar el ADN.
aquí se sirve en esta placa y esta placa es llevada, ¿verdad?, a este equipo, en donde comienza a ocurrir el proceso de retrotranscripción. Entonces, fíjense, aquí hay unos genes, unas secciones específicas del virus, ¿verdad?, que es lo que les están mostrando acá. Entonces, aquí tenemos esta sección del ARN viral, se agregan los primers o cebadores. Fíjate que ya aquí la polimerasa que está comienza a adicionar los nucleótidos que son característicos del ADN. Fíjate que este ARN tiene uracilo y ya acá comienza a aparecer la timina, que es característica del ADN. Entonces, fíjate que las fases son las mismas que ocurren en la PCR. Primero viene la desnaturalización, ¿verdad?, que es cuando se abre este segmento que es conjugado entre ARN y ADN. Entonces, a partir de este ADN viene la alineación, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí ya está abierto el ADN. Luego viene la alineación que les estaba mencionando, que es donde vienen los primers o cebadores. Luego viene la polimerasa, que es lo mismo que se les acabó de explicar cuando estábamos viendo la PCR, ¿verdad? Y luego la extensión, que es cuando ya la polimerasa se une a este complejo y comienza a adicionar nucleótidos. Entonces, fíjate tú, a partir de este momento ya tenemos un segmento de ADN obtenido a partir del ARN del virus. Entonces, fíjate qué interesante es esta técnica de biología molecular. Y así como ocurrió la PCR, pueden ocurrir más ciclos. Si estábamos viendo el ciclo 1, luego puede el ciclo 2, ¿sí?, y va a tener las mismas fases: desnaturalización, alineación y extensión. Y en la medida que van ocurriendo estos ciclos, se van uniendo a estos fragmentos de ADN mucho más, mucho más primer, y de esta forma se va obteniendo cada vez más ADN. ¿Cómo es posible determinar si efectivamente se obtuvo el ADN viral? Porque emite fluorescencia, ¿cierto? Fíjate que aquí mira, aquí está la fluorescencia. Si hay fluorescencia, significa de que ya se está obteniendo el ADN viral. Entonces, fíjate, mira, aquí se libera. Si te estás dando cuenta, cuando la polimerasa comienza a sintetizar, libera esa fluorescencia, y es lo que permite detectar que sí se está obteniendo el ADN del virus. Entonces, fíjate, mira, en la medida que van ocurriendo los ciclos, se obtiene cada vez más, y mira, más ADN, y mira cómo se proyecta la fluorescencia. Y de esta manera es que se obtiene el ADN a partir del ARN. Y así como te explicamos en la PCR, en la medida que ocurran los ciclos, entre más ciclos, mayor cantidad de ADN viral vamos a obtener. Y en esto consiste la RT-PCR. ¿Listo? Bien. Luego de esta explicación, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? A partir de la información que se te brindó, vas a realizar la siguiente actividad. En primer lugar, tú vas a asumir el rol o el papel de epidemiólogo o de científico, también puede ser, para diseñar una serie de pasos para tomar una muestra en un paciente cualquiera que es sospechoso de presentar el virus SARS-CoV-2. Es decir, tú vas a asumir el papel que eres un epidemiólogo, eres un biólogo, eres un infectólogo, un inmunólogo, cualquier especialista capacitado para la detección de virus, o virólogo, obviamente. Entonces, tú, en el diario de campo, tú vas a describir paso por paso cómo harías tú la toma de la muestra, ¿verdad?, de ese paciente. O sea, lo vas a describir. Tú puedes describirlo con tus propias palabras, o podrías realizar también un dibujo, ¿sí?, a través de dibujos, o incluso, si quieres ir un poquito más allá, tú podrías realizar una especie de dramatización, ¿verdad? Podías hacer este drama en compañía de tu familia, de algunos familiares, en donde tú pues vas
a tener toda la indumentaria requerida, como lo es la bata de laboratorio, guantes, tapabocas, un gorro, todas las medidas de bioseguridad. Si tienes una gorra con la mascarilla esta transparente, pues muchísimo mejor. O sea, la idea es hacer la dramatización lo mejor posible, ¿sí? O sea, tú escoges la forma como tú desees presentar esta actividad. Luego que hagas la toma de la muestra, vas a explicar cómo aplicarías la prueba RT-PCR que te acabamos de explicar y qué resultados obtendrías. Entonces dice así, dice aquí, que la explicación la debes escribir en tu diario de campo, como te mencioné. De forma opcional podrías hacer un video en donde demuestres la realización de la actividad, el cual sería compartido en el muro de la plataforma Edmodo, para el caso de, sí, en el muro de la plataforma Edmodo, o si de pronto se dispone de un grupo de WhatsApp, también pues entonces se puede compartir a través del grupo de WhatsApp. Para ello te sugiero consultar las siguientes direcciones que te pueden ayudar en la realización de la actividad. Aquí dentro de estas direcciones están los videos que te acabé de mostrar aquí en esta videoclase. Entonces te das cuenta que es una actividad bastante interesante, bastante pertinente, significativa con lo que estamos viviendo actualmente acerca de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Entonces, te estás dando cuenta que la temática que estamos abordando en biología tiene aplicación directa en situaciones de la vida diaria. No estamos viendo temas solamente por cumplir con un compromiso académico, porque tenemos que agotar el plan de estudio fijado para biología de grado novenos, no, sino que te estás dando cuenta que esta temática que estamos abordando está permitiendo que tú como estudiante de grado noveno seas capaz de ser consciente de lo que actualmente estamos viviendo y para que tú tengas conocimiento de cómo es el proceso que hacen los científicos para detectar el virus y tomar las medidas preventivas para evitar que este virus se siga diseminando de la forma como lo está haciendo actualmente. Entonces, ojalá que estés bastante motivado, animado para hacer esta actividad. Bueno, te dejo estos enlaces y espero que realices la actividad de la mejor manera posible. Que tengas buen día.